Ha resucitado Cristo que creó toda la cosa y se compadeció del género humano. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíade. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús le dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces le dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con lo pescado, pues nos distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescado de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús se lo hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando era joven, tú mismo te ceñías la ropa e iba donde quería, pero cuando sea viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerto había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tercera aparición que Jesús realiza en la presencia de los discípulos y en los apóstoles tiene un significado fuertísimo, porque reúne en sí lo que toda la catequesis, la preparación del misterio de la Eucaristía, de su sacrificio pascual, de su sacerdocio, de su iglesia fundada en la vocación de Pedro y del camino del discípulo amado y de los demás discípulos fieles. Todo está centrado en el amor. Amor con el cual el Señor entregó su vida. Amor con el cual el Señor realizó la celebración de la última cena, dando comienzo a la Eucaristía. Amor con el cual el Señor fundamentó con su propio sacerdocio el sacerdocio de los ministros y el sacerdocio del pueblo sacerdotal por el bautismo.
Es un acto de amor con lo cual el Señor le invita a descubrir a Pedro y a los demás discípulos que Él es el Señor. Reconocer al Señor es justamente lo que nos toca a nosotros, así como le tocó a Pedro y al mismo Juan. Y reconocerlo, ¿por qué? Porque el Señor es aquel que nos da la gracia en abundancia. Él es el que a nosotros nos da la salvación. Él es el que nos da alimento y bebida para la vida eterna. Él es aquel que nos da a nosotros su sacerdocio para que nosotros participemos de su sacerdocio. Él es el que viene a anunciarnos que como hijo es hijo del Padre y viene a prometernos el Espíritu. Es la Eucaristía que Jesús realiza junto con los discípulos a la orilla del lago después de resucitado, igual como en Emaús. Es la Eucaristía del resucitado para decir y realizar justamente que ya el Señor era el Hijo de Dios, que ya gozaba de su divinidad plena, de su humanidad plena, desde lo que Él lo manifestó dentro de la realidad de la última cena. Cree misterio que el Señor nos invita a vivir un misterio de amor, un misterio de entrega, un misterio donde tenemos que estar fundamentados en el reconocer al Señor y Maestro, en aquel que viene a llamarnos. Y por eso las 3 llamadas de Pedro tienen un valor significativo. Algunos autores dicen que corresponde a las 3 negaciones de Pedro, y es cierto, pero también lo podemos entender que es una reafirmación del misterio trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le permite a Pedro reconocer en él que Él es el Hijo, que Él está unido al Padre y que el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu. Entonces esas 3 confesiones de amor son para Pedro lo que lo marca para toda su vida, y a todos los que son vicarios de Cristo después de Pedro hasta que Él vuelva, los marca en ese signo del amor. Pedro me ama. Entonces es justamente lo que el Señor nos dice a nosotros, que si nosotros le amamos o no le amamos. Es allí donde el Señor viene a ayudarnos a descubrir. Pero también Pedro recibe una confirmación del camino martirial. Cuando era joven iba donde quisiera y quería, y cuando sea vieja otro te ceñirá la cintura y te llevarán donde no quiera. Es la misión que vivimos en comunión con Cristo, participando del mismo misterio sacerdotal eucarístico del Señor y al mismo tiempo enviado a evangelizar para anunciar la buena nueva. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita entonces a ser auténticos discípulos del Señor, como Pedro, como el discípulo amado y como todo lo que buscamos y tratamos de seguirle reconociendo a lo largo de nuestra vida. Amén.